¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy es 28 de agosto del 2015. Esto es La Caja de Cuentos. Yo soy Murdred y nos acompaña también nuestro amigo Erraez. ¿Qué tal, Erraez? Hola, buenas lunas. Un gusto estar de vuelta por aquí. Mucho tiempo fuera de La Caja de Cuentos, comentábamos, ¿no? Unos 6 meses. Pero ya estamos de regreso. Hubo quien nos expresó que nos extrañaron, así que pues no está tan mal. Saludos. Si alguien nos está escuchando en los matorrales, manifiéstese, y si no, pues bueno, permanezca seguro allí. Y bueno, para este regreso en La Caja de Cuentos, hemos decidido retornar por lo alto con un escritor que se definió a sí mismo como el príncipe de la fatalidad, el señor Oscar Wilde, y que en un ensayo nos escribe: y el arte es una enfermedad, y el amor una ilusión, religión el sustituto elegante de la creencia. Eres un escéptico. Nunca el escepticismo es el comienzo de la fe. ¿Qué eres tú? Definirlo es limitarlo. Dame una pista. Se han roto los hilos. Te perderías en el laberinto. No sabemos, como dice Wilde, muchas cosas acerca de qué pasaba por su cabeza, pero bueno, en este programa vamos a revisar su obra literaria y pues a contar algunas anécdotas muy curiosas acerca de la vida de este escritor, muy controvertido, muy polémico, y si hubiera que definirlo en una palabra, yo diría que es un escritor exquisito. ¿Qué opinas, Erraez? Totalmente de acuerdo. Adelantado a su tiempo, como tú decías, pues le tocó una vida interesante, difícil, ¿no? Porque pues tenía que romper con todos los tabús de su época. Para mí es algo entrañable. No tanto porque yo sea realmente un gran lector de Oscar Wilde, lo confieso, pero sí porque tiene ahí un vínculo emocional. Y pues una cuestión medio anecdótica: en la primaria nos pusieron la maestra, la Miss, nos hizo hacer una versión de El fantasma de Canterville, y pues hicimos la obra de teatro, ya sabrás, ¿no? La obra de teatro de la primaria, donde van las mamás y los papás y etcétera. Y pues la historia me encantó, ¿no? Y de alguna u otra manera hay una multiplicación de versiones de los cuentos de Oscar Wilde impresionantemente, ¿no? Tal vez si pensáramos en personas que más allá de su literatura y de su creación y de sí mismos como personajes, Oscar Wilde se me hace alguien que entra en esta categoría, ¿no? De la misma manera tal vez que Edgar Allan Poe, ¿no? Que se crean a sí mismos y son pues personas que viven su vida en torno a lo que realmente son, ¿no? Y los convencionalismos sociales se los pasan por el arco del triunfo. Así es. El mismo Wilde decía que su obra maestra era él mismo. Entonces, pues eso te habla también de una persona con un ego profundamente arraigado. Él nació un 16 de octubre, un día antes de mi cumpleaños. Qué curioso, en 1854 en Dublín. Libra, ¿qué nos puedes decir de los Libra? Venga. Libra 16. Bueno, pues a todo esto es una fecha algo fatídica. Nacer un día 16, es el arcano 16, ¿no? Según el sistema junguiano y la relación con los arcanos, y pues el tarot nos habla de la torre destruida, ¿no? En donde el yo tiene que controlar sus pulsiones y tiene que librar a la elección, el 1 gobernando al 6. Algo difícil.
Eso suena muy mal, ¿eh? Sí, sí, pues imagínate, ¿no? ¿Y qué más? Pues nacer Libra, bueno, lo hizo ser alivianado, mundano, jovial, ¿no? Vanidoso, muy vanidoso. No tanto como un Leo, pero estoy tratando de ver cuál es el ascendente, porque yo estoy casi seguro que tiene algún aspecto en Leo. De hecho, hasta su propio look, ¿no? El típico Oscar Wilde que podemos ver incluso hasta en dibujos animados, increíblemente. Hay un momento maravilloso en la serie sionista esta de los Simpson, donde a Homero Simpson se le aparece el fantasma de Oscar Wilde. Interesante, ¿no? Haciendo una alusión a su misma creación de El fantasma de Canterville. Pues sí, como buen librano, sin duda era una persona hedonista, creativa, una persona pues, sumamente infiel. Muy buen negociador. Sí. Muy probablemente. Y muy pagado de sí mismo, ¿no? Ah, pues por supuesto, porque es una creación de sí mismo, ¿no? Tiene el pecado de Pigmalión. Pero Pigmalión pues todavía se enamoró de un golem, de su estatua, ¿no? Él se enamoró de sí mismo como su creación. Entonces, eso está más tremendo todavía, ¿no? Claro. Él se sabía un buen actor y decidió que el escenario fuese el mundo, la sociedad en la cual vivió, lo cual pues, es bastante loable y te habla también de que su ego le daba para ello, ¿no? Fíjate, tiene el ascendente en Saturno, el adversario, Saturno. ¿El que se comió a sus hijos? Exacto, Cronos, también dios del inframundo, ¿no? Como Nergal. O sea que es súper inframundano, aunque el dios del inframundo es Hades, ¿no? Uh-huh. Pero Saturno es un dios del cielo y del inframundo porque rige al tiempo y rige la forma de ser de las cosas, ¿no? Por eso tiene como animal totémico a una cabra con cuerpo de sirena, porque sí, es como un poco la evolución, ¿no? Desde el agua hasta lo alto de la montaña. Fíjate. Y pues no le encuentro nada en Leo. Increíblemente no tiene ningún aspecto en Leo. No lo puedo creer. Sí. ¿O sí? Posiblemente los infortunios. Uno de los infortunios está en Leo. Ah, ya decía yo. O sea que también esa vanidad le costó muy cara. Y vaya que la pagó, ¿no? Totalmente. Por andar enamorando a un mozalbete aristócrata, lo echaron a patadas a la cárcel, donde vivió uno de los peores momentos de su vida. Sí, pero incluso la historia es cíclica y todo esto empieza incluso desde su padre, ¿no? Es decir, Oscar Wilde es hijo de un cirujano que se llama William Wills Wilde, que era un hombre chaparrito y que además fue consejero de la reina. No es que siempre hubiese sido su consejero, sino que de repente por ahí lo consultaban para determinados asuntos y él atendía gente de la realeza, ¿no? Su madre era un roble, era una feminista de su época llamada Joan L. G., y que por cierto ella escribía sobre la liberación femenina con un seudónimo de Hope, que bien traducido al español vendría a ser algo así como esperanza. Y pues influyó mucho el hecho de que a Oscar Wilde lo vistieran de niña, de pequeño, aunque Wilde tuvo otros hermanos. Tuvo de hecho una hermana que murió muy pequeña y tuvo un hermano mayor. Y bueno, esto de vestir a los niños como niña, en realidad pues, era una tradición típica, ¿no? Porque pues las brujas iban a devorar a los niños, ¿no?
y para las fotografías y todo esto. Entonces, pero de alguna manera la madre de Wilde, la señora Joanna, pues resultó ser todo un símbolo para él. Y pues dada esta situación, este doctor, el doctor William, pues no vivía nada mal, pero fíjate que ¿cómo lo llamaste? Fatal, ¿cómo lo llamaste? Infortunio. Este infortunio, exacto. Este infortunio comienza incluso con él, porque este señor, el papá de Wilde, a William Wills Wilde, lo acusan en algún momento de haber seducido a una jovencita utilizando cloroformo. Ándale. No, anestesiólogo violador. Ajá, entonces Cachar Films, qué feo niño tan mal portado. Desde luego no se le pudo comprobar nada, aparte pues consejero de la reina, entonces pues ya sabes, en una sociedad victoriana totalmente clasista, ¿no? A Wilde le tocó nacer en un ambiente sumamente bueno, tenía una posición económica bastante buena. De hecho, para Wilde muchas cosas resultaban vulgares, ¿no? Wilde siempre, como profesor de estética que llegó a ser, se encargaba de denotar perfectamente qué era lo correcto y qué era lo vulgar. Y pues muchas de esas cosas no gustaron mucho a la sociedad de su época, que guardaba ciertos valores que Wilde los hizo pedazos, porque en vez de atender a los murmuros de la gente, pues él parecía disfrutar provocándolos, ¿no? Entonces era una persona muy peculiar en ese sentido. Y pues bueno, él tuvo la oportunidad de estudiar en lenguas en el Trinity College de Dublín, que por cierto, y dicen por ahí, él era un muy mal estudiante, pero le gustaban mucho los clásicos. Cuando él descubrió a los clásicos, bueno, cambió absolutamente toda su actitud, y de hecho la madre de Wilde era traductora de alemán, y pues era escritora y activista, entonces definitivamente todo esto tuvo que haber permeado en la psique de Oscar Wilde para ser combativo, me imagino. ¿Qué opinas? De alemán, muy interesante, muy interesante. Entonces tuvo pues acceso a toda esta mítica germánica, ¿no? Déjame entender una cosa muy bien. Decías que este transvestismo pues infantil era para proteger a los niños de las brujas. Sí, de Lilith, ¿no? Ah, interesantísimo punto. Pero estamos hablando de si él nació en 1854, recordarás que estaba comenzando la fotografía con Daguerre, ¿no? Y en muchos agarrotipos pues aparecen los niños niña, ¿no? Con ropones y cosas de ese estilo. Pero el ropón, pues acuérdate que en alguna época todavía los niños dormían con camisón. Sí. Y la invención del pijama de 2 piezas, pues con pantalón ya es muy posterior, ¿no? O sea, todavía en las décadas ya entrado el siglo XX, ¿no? Impresionantemente, pues estereotipo de el dormilón que lleva un camisola y un gorrito con una borla. Sí. Pues de hecho él en su atuendo, estamos viendo ahorita en esta foto, con esta chaqueta, él usaba mucho estos pantalones tipo calzón con medias debajo, muy romántico, ¿no? Y con zapatos con hebilla y cosas, y una gran corbata verde, es como aparece en muchas pinturas, y en algunas fotos por ahí coloreadas a mano. Es decir, era todo un personaje, lo que te comentamos. Él se sabía muy buen actor y representó perfectamente su papel para sentirse cómodo con ese atuendo que tanto le gustaba. Es decir, él creó un personaje de sí mismo. Eso me parece sumamente interesante. Y de hecho, en algunas de las citas de Wilde, las frases de Oscar Wilde son proverbios casi talmúdicos. Acuñó una que dice: sé tú mismo, todos los demás están ocupados. ¿Qué opinas?
Saludos al señor Vampire Cruz. Eso está sensacional. ¿Qué tal, Vampire? Buenas noches. Decíamos que es pues en un sentido es como se adelanta a la crítica posmodernista, ¿no? Porque en algún momento ya está describiéndote los mecanismos, ¿no? Los mecanismos de el aparato aristocrático, ¿no? Y de la hegemonía que hace que la gente de repente piense como piensa. Y es impresionante. Y además lo hace con muy buen talante y con una pues ironía deliciosa. Sí, incluso otra de sus frases dice: si ser distinto es un crimen, yo mismo me colocaré las cadenas. O sea, transgresor. Y esta idea pues definitivamente tiene que ver con el hecho de que haya leído a los clásicos, sobre todo los clásicos griegos. El papel del héroe finalmente no deja de ser el de un transgresor que rompe el orden cósmico y pues altera todo, ¿no? En esta suerte de que los dioses definen tu destino, pues él reta a los dioses como retó a su sociedad y bueno, tuvo su castigo de una suerte de Prometeo moderno y pues así le fue. Pero bueno, estamos con la idea de su papá, esto que te comentaba de que lo acusan, ¿no? De haber dormido a una doncella con cloroformo y haber abusado de ella, que no se le comprobó nada. Y pues definitivamente esto se vuelve como un poco el presagio de lo que va a venir después, o es una ironía pues muy, muy peculiar. Oscar Wilde finalmente tiene chance de estudiar en las universidades y él ingresa a la Universidad de Oxford. Curiosamente, en algún momento de su vida, Oscar Wilde va a decir que los dos momentos que lo marcaron en su vida fueron cuando su padre lo ingresa a la Universidad de Oxford y el segundo es cuando ingresa a la cárcel. Esos dos eventos van a definir toda la vida de Oscar Wilde. ¿Tú quieres agregar algo en este respecto, Raes? Uy, es que la cárcel, digo, no hablo por experiencia, pero la cárcel o cualquier tipo de reclusión, delegación, torito, cárcel municipal, lo que sea, no tienes idea, ¿eh? Bueno, pues ahí está. Ahí está la Chucky, ¿no? Que quería salir, en arresto domiciliario a su casita en San Diego. O sea que también en la cárcel, por muy cómoda que esté, pues no se la ha de estar pasando del todo bien. Pues sí, y además que lejos de los privilegios que pueden tener nuestros personajes públicos, ¿no? Se escapen o no de las cárceles, pues él estaba privado de todos los privilegios, ¿no? Por orden de un aristócrata. Así que de alguna otra forma pasó mucho tiempo para que tuviera papel y tinta y pluma. Entonces, cuando lo tuvo, pues, con avidez, con una avidez así como de un adicto en un cold turkey, tomó el papel y empezó un proceso creativo, ¿no? Y una obra basada un poco en este resentimiento, en esta cosa de estar en este cautiverio muy probablemente injustificado, ¿estarás de acuerdo? Sí. Y empezó a escribir, ¿no? Este gran libro. Yo lo conozco también por una cuestión, pues, anecdótica. Una exnovia me quería hacer sentir mal para ella sentirse bien. Entonces me lo dio a leer. Qué conveniente. Entonces yo le dije que ella era la sádica, ¿no? Que yo se lo debería de haber dedicado a él y que pues en ningún momento ella estaba cautiva, ¿no? Y que no había ningún punto de parangón para establecer dicha analogía. En fin, un saludo. Pues sí, justamente como mencionas, desde la prisión él escribe la balada de la cárcel de Reading y y bueno, me estoy adelantando un poquito porque él cuando entra a Oxford se enamora de una chica que tiene ojos violeta, no recuerdo su nombre, que tiene un rostro, él dice que es el rostro más perfecto que va a ver en toda su vida
pero pues no estaba enamorada de él, estaba enamorado de otro. Y bueno, él finalmente conoce a la que va a ser su compañera, que se llama Constance Lloyd, a la cual, bueno, se escribían cartas casi llegando al delirio, o sea, eran sumamente melosos ambos, porque si existe el amor y es correspondido, pues este caso fue de esta manera, ¿no? La relación que tiene Wilde con su pareja, con Constance, pues deriva en que tengan 2 hijos. Uno de ellos, que se llama Vivian, que es el hijo mayor, pues lo pasa muy mal con lo que se va a venir posteriormente, con una situación que vamos a comentar posteriormente, ¿no? Pero el tema es que aquí, retomando un poco el tema literario para Wilde, en este periodo en Oxford, él empieza a escribir, y gracias a que escribe ensayos, cuentos cortos, y empieza a escribir teatro, lo invitan a ir a Estados Unidos. Ese viaje a Estados Unidos, en el cual él se embarca un 24 de diciembre, le resulta muy atractivo porque la naciente nación industrial de Estados Unidos quiere saber quién es Oscar Wilde. Entonces eso para su ego, imagínate, cuando llega Oscar Wilde, sus primeras expresiones son: el océano Atlántico no es como me lo imaginaba, dice una cosa así, ¿no? Entonces, o sea, sus primeras declaraciones no son: qué bueno que ya llegué a América, cuál es mi expectativa de lo que voy a encontrar aquí, sino: en mi viaje el océano, fatal, ¿no? Entonces ya llegó con un perfil como todo un actor, entonces eso es muy interesante. De hecho, en Estados Unidos le pagan dinero por una obra adelantada, y si la obra gusta, al final le van a pagar más. Obviamente pues la obra no gustó, entonces ya no se la pagaron, ¿no? Pero en Estados Unidos él hace digamos todo un tour y dice: pues no, en este país realmente pues no hay nada para mí, no se me perdió mucho, aunque sí se interesa mucho, por ejemplo, en el estado de los negros. Porque por más frívolo que se pueda considerar Oscar Wilde, finalmente pues él era progresista, entonces le indignaba ver el tema de la esclavitud, y pues decide regresar mejor a Europa, y con este dinero que le pagan, él aprovecha para hacer un viaje que va a marcar toda su vida. Él hace un viaje a Grecia, a París, a Roma. De hecho, en esta foto lo podemos ver con un atuendo ahí muy griego, ¿no? ¿Sí la estás viendo la foto en el stream? ¿O tienes? Hay un pequeño... De acuerdo. Bueno, ahorita va a aparecer esa foto. Y ya está ahorita en el stream. Y ese viaje a Grecia le va a cambiar toda la vida. Nunca más va a regresar a Grecia, pero tampoco hace falta, porque es tal el impacto que tiene que queda totalmente maravillado. Y pues cuando va a París, conoce a gente como Honorato de Balzac, a Émile Zola, a Victor Hugo. Es decir, se mete en el mundillo underground en ese momento, y pues queda totalmente influenciado por todos estos escritores franceses. Y cuando regresa, pues empieza a escribir ciertas cosas, entre ellas un cuento muy bonito que se llama El Príncipe Feliz. No sé si conozcan todo el mundo este cuento del Príncipe Feliz. Es un poco largo. Venga. Bueno, es un poquito largo, pero vale la pena, porque este cuento yo creo que define lo que va a ser el estilo de Oscar Wilde, en el sentido de que escribe cuentos con moraleja, cuentos muy sentimentales, muy entrañables, y sobre todo con una gran carga ética. Entonces, bueno, este cuento se llama El Príncipe Feliz, y él dice: dominando la ciudad sobre una alta columna, se elevaba la estatua del Príncipe Feliz. Era toda dorada,
cubierta de tenues hojas de oro fino. Tenía por ojos 2 brillantes zafiros, y un gran rubí rojo centellaba en el puño de su espada. Todo esto le hacía ser muy admirado. Es tan hermoso como una veleta, observaba uno de los concejales de la ciudad, que deseaba granjearse una reputación de hombre de gusto artístico. Solo que no es tan útil, añadía, temiendo que se le tomasen por un hombre poco práctico, lo que realmente no era. ¿Por qué no eres como el príncipe feliz?, preguntaba una madre sentimental a su hijito que lloraba pidiendo la luna. Al príncipe feliz nunca se le ocurre llorar por nada. Me alegro de que haya alguien en el mundo completamente feliz, murmuraba un desengañado, contemplando la maravillosa estatua. Tiene todo el aspecto de un ángel, decían los niños del hospicio al salir de la catedral, con sus brillantes capas escarlatas y sus limpios delantales blancos. ¿En qué lo conocéis?, replicaba el profesor de matemáticas. Nunca visteis ninguno. Oh, los hemos visto en sueños, contestaban los niños, y el profesor de matemáticas fruncía el entrecejo y tomaba un aire severo, pues no podía probar que los niños soñasen. Una noche voló sobre la ciudad una pequeña golondrina. ¿Dónde me hospedaré?, se preguntó. Espero que habrán hecho preparativos para recibirme. Entonces vio la estatua sobre su alta columna. Voy a guarecerme allí, se dijo. El lugar es bonito y bien